Bueno, a ver, lo primero que quiero preguntarte es, ¿vos en qué periodo fuiste custodio de Cristina Fernández de Kirchner efectivamente? Bueno, ahí te hago una aclaración, Martín. Sí. Yo asumí como subsecretario de Investigación de Delitos Complejos a finales del 2010, principio de 2011. Y estuve hasta prácticamente el 2013 en funciones como subsecretario y a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Nación. Bien. En ese rol, y dado que yo soy ex policía, mi primera función fue la de trabajar en la custodia de la gobernación de la provincia de Córdoba, donde fui asignado a la custodia del doctor Mario Negri, que por ese entonces era el vicegobernador de la provincia. La presidenta de la Nación, por eso entonces, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, me solicitó una auditoría respecto del funcionamiento de esta custodia. Bien, ahí está, es importante la aclaración. Yo voy a empezar, Miguel, efectivamente a preguntar. Nosotros venimos haciendo un seguimiento sobre cómo se trabaja efectivamente o cómo se trabajó en algunos otros atentados en diferentes puntos del mundo. Si uno se va al atentado de Reagan, por ejemplo, lo primero que nota es que se le tiran encima. ¿Cómo actúa, y es la primera pregunta, cómo actúa la custodia de Cristina Kirchner, que son más de 100 personas, efectivamente, en el acontecimiento del día jueves? A nosotros nos sorprende y todavía nos continúa sorprendiendo mucho, primero que no se le haya retirado inmediatamente del lugar, que quien lo retenga y quien lo reduzca efectivamente al agresor sea un concejal de un partido, es decir, un político, y que efectivamente no haya nadie que se le haya tirado encima, no haya habido escudos efectivamente para con la presidenta. ¿Cuál es la primera impresión desde la técnica, desde tu conocimiento técnico, Miguel, sobre lo que sucedió el jueves pasado? Mirá, Martín, te hago una distinción. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las técnicas, tácticas, entrenamiento y equipamiento a la hora de la custodia física de una primera magistratura, como en este caso la vicepresidenta de la Nación. Y por otro lado, un segundo plano vinculado con la conciencia de la tarea que se está realizando, que dentro del ámbito de las custodias es sumamente importante y es hasta determinante respecto del primer aspecto, que son las técnicas y equipamiento. Respecto de esto que vos me preguntas sobre técnicas y equipamiento, despliegues tácticos, lo que se pudo observar, y haciendo un brevísimo resumen, es que dos hechos fortuitos dejaron a todo el país al borde del abismo, digamos, se pararon del abismo. El primer hecho fortuito fue que se le cayó un libro a la vicepresidenta de la Nación y se agachó para buscarlo. El segundo fue que el arma, por alguna cuestión operativa, ya sea que no estaba cargada, tenía algún problema de funcionamiento a nivel de los cartuchos o cualquier otra cuestión que va a ser materia de investigación judicial, luego de gatillarse 2 veces no salieron los disparos. El hecho de que nadie de la custodia haya advertido la situación, que no se haya llevado adelante las mínimas tareas que consisten en una reducción, en una neutralización completa y total del agresor, y por otro lado cubrir al objetivo que en este caso la vicepresidenta de la Nación, y sobre todo extraerlo del lugar inmediatamente para prevenir nuevos o posibles situaciones de tensión. Bueno, nada de esto ocurrió, sino que fueron los propios simpatizantes, los propios militantes que estaban en el lugar quienes, advirtiendo la gravedad de la situación, proceden a la neutralización y aprehensión. Es increíble esto, ¿no? Sí. Que hayan sido las personas comunes quienes procedieron a neutralizar y a prender al agresor, mientras la custodia, sin advertir la situación, salvo el secretario privado, creo que fue la única persona que pudo más o menos observar lo que estaba pasando y advertir la gravedad de todo esto. Bueno, la custodia permitió que entre 6 y 7 minutos aproximadamente la señora vicepresidenta de la Nación siguiera en el escenario de los hechos, siguiera saludando a la gente, siguiera firmando autógrafos y libros, y para finalizar, subiéndose al estribo del automóvil en el que se maneja, un Toyota Corolla, para saludar a todos los presentes en el lugar. Y para esa acción, al subirse, dejó medio cuerpo por encima del techo del vehículo,
con lo cual se expuso nuevamente de una manera increíble. Si no hubiera sido Miguel como especialista en seguridad, si no hubiera sido efectivamente un lobo solitario, por lo menos es lo que se estima hasta ahora, una sola persona armada, y hubiera habido en diferentes puntos distintos agresores, efectivamente, el atentado, si fallaba en una primera instancia y seguía firmando libros, lo iban a terminar concretando. Y tenés que suponer que sí, y ante la gravedad tremenda de la situación, eso es lo mínimo que podés hacer, sacarla inmediatamente del lugar, cubriéndola con todos los recursos técnicos que se dispongan. Bueno, pero para peor, Martín, te digo porque, mira, por una casualidad me tocó ver el detalle de los hechos en tiempo real. Acostumbro a ver muy poca televisión, pero justo en ese momento me tomaba un impasse y empecé a hacer zapping y pude ver todo esto. Si vos te fijas bien, algo de lo que no se habla mucho es que el agresor era la única persona entre esa multitud que pretendía darle un abrazo o acercarse a la vicepresidenta de la Nación, era la única persona que tenía barbijo puesto y era la única persona que tenía un gorro de lana tipo pasamontaña en la cabeza, con lo cual resulta tan llamativo que la custodia no haya advertido una situación, porque claramente era una mosca en la leche, señor. Era increíble, parecía que había ido... ¿Cómo se llama este concepto que acabas de esgrimir en Miel? ¿Perdón, cuál, Martín? Que el hecho de que llame la atención efectivamente una sola persona, bueno, que vas a... Es que justamente la custodia, Martín, no está para asistir, digamos, como un mero asistente de la personalidad a la cual se está cuidando, sino que está para defenderla y proteger su integridad física y su vida de terceros. Y por lo tanto, los custodios son los que están 360 grados observando cualquier tipo de anomalía o situación, claro, más allá del relajamiento que puede llegar a tener la persona, como en este caso la vicepresidenta de la Nación, porque ella estaba en un momento, te diría, de gratitud hacia la gente que su rostro expresaba eso, de agradecimiento a las personas que estaban en el lugar. Y eran los custodios los que tenían que velar por todo ese entorno. Y bueno, claramente esta situación sobresalía un señor, el único señor con barbijo y pasamontaña en la cabeza, que si, no sé, se acercaba tan próximo para darle un beso a la presidenta de la Nación. No he visto a nadie que dé un beso con barbijo. Bueno, nada de esto fue una alarma, pero ahí entramos en otro tema, Martín, que es la cuestión de las alarmas. La personalidad de la vicepresidenta de la Nación... De eso te iba a preguntar, ¿cómo es la personalidad de la vicepresidenta de la Nación? ¿Cómo es? Porque claro, alguno de las hipótesis, uno lo ve a Carlos Pañi el día lunes y lo que dice es, y los tipos a lo mejor le tienen tanto miedo que ni siquiera pueden cuidarla. O sea, hay personalidades que son muy difíciles. Vos lo sabés explicar mejor que nadie, Miguel. Por eso me parece interesantísimo que entres en este punto, en la personalidad de la vicepresidenta de la Nación. Sí, yo te iba a hablar de las alarmas, pero concretamente sí, es muy importante lo que vos me preguntas, Martín, y te lo respondo. Mirá, respecto de las custodias, cualquier persona que vos conozcas, no sé si vos en algún momento de tu vida habrás tenido, porque esto es factible que así ocurra, hay muchas personas que han tenido custodia. Y lo que han notado, te lo describo así sintéticamente, es, por un lado, una sensación de tranquilidad en los primeros momentos, pero luego te sentís invadido en tu capacidad, en tu libertad individual, de locomoción, de relación. Si estás hablando por teléfono, te da la sensación de que te están escuchando. Bueno, es muy invasiva la custodia. La tradición de los presidentes argentinos es de no ser dóciles ante las custodias. Te lo puedo mencionar desde muchísimos presidentes, desde atrás, desde que comenzó la democracia, te diría. Pero nos recordemos a Néstor Kirchner haciendo prácticamente poco con la multitud, o el acontecimiento en el cual a Mauricio Macri le reventaron los vidrios a pedradas cuando fue al sur en un vehículo que no era blindado. Entonces, en este caso puntual es la misma vicepresidenta de la Nación la que reconoce que ella es un poco díscola con la custodia. Hay que entender algo antes de esto, y que ella viene desde hace muchísimos años con su libertad personal sumamente restringida.
Mira, Martín, te hago un comentario al paso. Un día una ministra me vino con una queja respecto de su custodia, porque el personal, ella había comprado un corpiño en un local comercial y el personal ingresó al local y se quedó muy próximo al lugar donde ella se estaba probando. Por supuesto, respetando su privacidad, pero no la iban a dejar sola. Esas situaciones son muy difíciles de comprender, digamos, cuando ya ha pasado mucho tiempo. Lo que claramente acá colisiona son dos intereses. Por un lado, la seguridad de la custodia y por otro lado, la necesidad de libertad individual, de locomoción, de privacidad de las personas que son objetivos de esas custodias. Sí, entonces, ahí es cuando hace falta mucha firmeza, porque podrás imaginarte hablar con un primer mandatario y hablar con una persona, Cristina Fernández de Kirchner, que claramente tiene una centralidad en este siglo tremenda. Bueno, no es para cualquiera, y muchas veces se cae en este problema de las cuestiones de los halagos falsos, las cuestiones de ser condescendiente cuando no deberían ser.